José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, vemos que Cataluña es la primera comunidad donde se va a aplicar a partir de marzo, porque es la que ya ha declarado estas zonas tensionadas. ¿Habrá aplicación de estos índices en otras comunidades autónomas? Bueno, pues esa pregunta hay que hacérsela a los responsables que tienen la competencia en cada comunidad autónoma. Ya se ha manifestado desde la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda que obviamente la competencia está en la comunidad autónoma y será cada consejería de vivienda la que decida si en primera instancia hacer la declaración de zona tensionada, que es el requisito previo para luego empezar a aplicar este índice. Y como decimos, de momento solamente lo ha hecho Cataluña, ¿no? El resto de comunidades autónomas no han dicho nada, ni han declarado zonas tensionadas. ¿De qué depende que sea una zona tensionada o no, José María? Pues tiene que ver principalmente con el nivel de esfuerzo para hacer, pues pagar una renta de alquiler, dependiendo de la renta per cápita. Hay unos estudios que van por zonas y en función de la renta media de la zona y del nivel de esfuerzo en porcentaje para hacer frente a esa renta, se puede llegar a declarar la zona tensionada o no. Pero las primeras aproximaciones que estuvimos haciendo internamente nos dimos cuenta de que pues el 90-95% de las zonas urbanas de más de 5.000 habitantes automáticamente serían declaradas zonas tensionadas en función de los requisitos que establece la norma, que es que no suponga más de un 35% de la renta disponible de la persona inquilina, y además a eso sumándole pues los gastos y suministros propios que pueda tener esa vivienda arrendada, con lo cual estamos en una declaración de zona tensionada que poco tiene que ver con la realidad del mercado inmobiliario en general y del alquiler en particular en la mayoría de las ciudades. Es decir, José María, que me dices que sería como máximo un 35% del esfuerzo que tiene que hacer una persona para pagar o ese alquiler, pero sumándole además los suministros. No debería superar el 35% para que se declarara esa zona como tensionada. Y me dices que casi el 90% de los municipios de más de 5.000 habitantes, si aplicáramos este baremo, sería zona tensionada. Exacto, tendrían el potencial de ser declarados zonas tensionadas y barrios tensionados. Nosotros ya desde el primer momento que conocimos este desarrollo consideramos que esto realmente no tiene poco sentido si lo que pretendemos es equilibrar el mercado. Al fin de cuentas, si declaras zonas tensionadas y limitas las rentas, esto va a ir en perjuicio de la generación de oferta clarísimamente, porque en función de la rentabilidad y del coste de reposición de las propiedades y de renovación de las propiedades, pues va a dejar de ser rentable e interesante para los arrendadores, que acabarán pasando esas viviendas a otros usos y dejarán de alquilarlas. O sea que la declaración de zona tensionada y la limitación de la renta, desde el primer momento nosotros hemos avanzado que consideramos que va a ser contraproducente. Pero imaginemos, me dices, estos propietarios ante esta situación, poníamos algunos ejemplos que quizá eran un poco extremos, ¿no? Porque era muy llamativo este piso que mencionábamos, por ejemplo, en la zona de Retiro de Madrid, que es verdad que es una de las zonas más caras, pero ojo, es que estamos hablando de que rebajaría la renta en un 60%, es decir, que de los 2.565 euros que pueden estar pagando ahora por esta renta, se rebajaría, suponiendo que fuéramos a la horquilla máxima del índice, a 1.194. O sea, la diferencia es brutal. Dices que ante esta situación, si esto, pues se les obligara a hacer esto, claro, estos propietarios decidirían, pues utilizar, no poner el piso en alquiler, pero claro, perdóname, ¿qué podrían hacer con él? ¿A qué otros usos podrían dedicarlo entonces, José María? Me vas a permitir que haga un matiz, ¿no? Porque este sistema de índices que ha sido puesto en vigor, a nosotros, por otro lado, nos parece interesante. Nos parece un trabajo técnico concienzudo, muy bien desarrollado, con una aportación de datos magnífica. Creemos incluso que la manera en que hay que hacer las consultas y los factores a ponderar que se tienen en cuenta son interesantes y que tienden a reequilibrar. Ya es un paso adelante respecto de haber fijado un precio límite sin más consideraciones que zona y metros cuadrados. Ahora también se tienen en consideración otros factores que tienen que ver con la tipología y las características más particulares de cada vivienda. O sea que desde ese punto de vista, disponer de un índice público,
una referencia con un trabajo técnico por detrás y una agregación de datos tan fiable como por ejemplo, la de más de 2 millones de datos que ha facilitado la agencia tributaria, es decir, que son alquileres declarados y que son rentas reales. Eso, por un lado, nos parece muy interesante y positivo. Ahora bien, si eso se vincula con una limitación de los precios del alquiler, ahí es donde nos encontramos que va a ser o que se va a producir un efecto, como ya estamos valorando, contraproducente. Por otro lado, el mercado está como está por la escasez de oferta. O sea, que sabemos desde el minuto uno que el problema que tenemos en España no es que el arrendador quiera alegremente subir la renta, sino que realmente hay una presión de demanda tan grandísima que digamos que es la ley del mercado. Al final, el arrendador, quieras o no, se ve reflejado en otras situaciones semejantes de pisos que se van poniendo en alquiler y ante tan elevada presión de la demanda, lo que hace es reacciona subiendo el precio, algo muy natural. Si tú limitas eso, si tú topas eso, al final vas a hacer que, como te decía antes, se pierda rentabilidad y los propietarios pues destinen esa vivienda o bien a un alquiler de temporada o bien a un alquiler turístico o la alquilen por habitaciones o directamente la cierran y la vendan. Claro, porque es que efectivamente estas son las alternativas. Si a alguien no le convence los topes bueno, ya vamos a partir de la base que en esa comunidad autónoma se establezcan las zonas tensionadas, que esto está por ver. Hay muchas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha dicho que no lo va a hacer y probablemente otras muchas. Entonces, todo esto hay que ponerlo también en condicional. Pero claro, esta sería la salida, o vender o, ojo, con esto, dedicarlo a piso turístico, con toda la problemática que esto supone y de lo que tanto estamos hablando también, ¿eh? Bueno, y alguna cuestión más, José María. Estas horquillas, ¿no? Porque tú me has dicho, como índice de referencia, pues no está mal, porque se han utilizado muchísimos baremos y tenemos una referencia, oye, de cómo se mueven los precios, dependiendo de los barrios, dependiendo de las viviendas, que se valora más, que se valora menos. Bueno, como índice de referencia, para poner precios no está mal. Me imagino que hasta para las inmobiliarias, para vuestros clientes, para los que quieren alquilar un piso. Pero claro, otra cosa es que se ponga como algo obligatorio, ¿no? Como tope. Y luego está el tema de las horquillas. ¿Por qué finalmente han decidido poner una horquilla? ¿Te parece bien que exista un tope máximo y un mínimo? Bueno, no vemos que sea negativo, porque a fin de cuentas, aunque sí que se está parametrizando y existen elementos más particulares de la vivienda que se pueden tener en consideración, como si tiene ascensor o plaza de garaje o zonas interiores comunes o no, pero al final es muy difícil determinar un dato preciso sin haber pisado una vivienda, sin haber hecho un estudio, digamos, de la propiedad en sí, de haber hecho una visita in situ y determinar pues cómo está amueblada, qué tipo de reforma tiene, qué antigüedad tiene esa reforma. Entonces, el establecer un rango no lo vemos negativo. Nosotros volvemos un poco al asunto de que el índice, como tú comentabas antes, es interesante, claro que lo es, pero siempre que se vincule con medidas incentivadoras de la oferta. Es que es una manera muy distinta de ver esto. Lo puedes ver desde el punto de vista de que lo vamos a utilizar como una herramienta de tope y a partir de la cual prohibimos que se alquile, o bien lo puedes utilizar como una herramienta de precio recomendado y si entras dentro de ese rango, incentivamos y te bonificamos o te ayudamos como arrendador a que generes oferta, y que pongas más vivienda en el mercado. Si se vinculara al incentivo de la oferta, que es donde vemos que está el problema, fantástico. Si se vincula a la limitación del alquiler, lo que va a producir es seguramente una huida de oferta mayor todavía de la que estamos acusando en los últimos 24 meses. Pues queda claro. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, FAI. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes.